Hola, me los traje a ver el atardecer. Llevo un rato esperando para el momento. A las 6:22 se pone el sol, son 6:18 me parece. Ay, perdón, es que voy caminando. Este es mi atardecer el día de hoy. Y los traje a uno de mis lugares favoritos, donde vengo normalmente a leer. Aquí me siento con esta vista. Se llama Lunada Bay. Es una parte de los acantilados de Palos Verdes y es un punto donde siempre se podrá ver la puesta del sol sin que nada lo tape, ni las montañas, ni nada que interrumpa la vista. Y ahorita está realmente espectacular. Voy a tratar de hacer un zoom. Miren nada más. Si me muevo va a perder un poquito el foco, pero a ver, hagamos tiempo. Pues de regalo, mitad de semana, el atardecer desde aquí, desde California. ¿Se vale pedir un deseo? Pidamos un deseo. Pues bueno, me voy a ir acomodando porque les voy a hacer video ahorita. Voy a abrir mi tripié. Mientras vemos el atardecer. Ustedes disculpen, ahí está. Ay, está tratando de enfocar. Ahí está. Bueno, pues voy a voltear la toma y ahora, bueno, después lo voy a poner atrás de mí. Hola, esperen, me están viendo el cuello, ustedes perdonen esto de no saberle a la producción, pero pues es que me voy a sentar y les voy a dejar la vista de atrás, el mar, que ya está haciendo frillito, y se me olvidó traer suéter. Estuve todo el día en la calle y pensé que me iba a dar tiempo de salir y regresar por un suéter y no me lo traje. Pero bueno, ¿qué les pareció la puesta del sol? Es increíble. Ay, miren, es que si yo me muevo es que la cámara trata de ajustar, ¿verdad? Creo que eso es lo que sucede. No le sé muy bien a esto, pero bueno, creo que si lo tapo. Bueno, pues vine a hacer video aquí, creo que valió la pena. Llevo un rato esperando justamente la puesta del sol y a ver si luego la iluminación de la puesta del sol, como le llaman el golden hour, la hora de oro, ayuda a la iluminación. Y uno va a tener que voltear, ¿verdad? En fin, que me vine aquí a hacer un video, ya les debía un video. Me han preguntado, hoy en la mañana me levanté con distintos comentarios, que cómo he estado, que qué ha pasado porque no he subido videos. Y pues bueno, han sucedido dos cosas. Una,
tuve una situación personal que necesitó de mi concentración, de estar atenta a lo que estaba yo pasando y hasta cerciorarme que todo estuviera bien. Una cuestión de salud, no tuve COVID, otra cuestión que necesitó de una batería de pruebas, y pues gracias a Dios todo está bien, todo está normal y todo va a estar bien y todo va a estar normal y a lo que sigue, ¿no? No hay que detenernos. Y la otra es, pues, porque les voy a decir una cosa, es que yo tengo un gran conflicto de nada más hablar por hablar. ¿Saben qué? Creo que se va a empezar a oscurecer, me va a voltear. Perdonen, para que me dé la luz en la cara. Esperen, me voy a voltear. Ustedes sigan escuchándome y no pasa nada. A ver, ahí, ven, ya le estoy hallando a lo de la luz. Pues resulta que yo tengo un gran conflicto con esto del tema de nada más hablar por hablar, ¿no? Y de decir cualquier cosa porque pues el canal de YouTube arrancó y hay que hablar de algo, ¿no? Y entonces pues no quiero nada más arrancarme hablando de cosas que en mi cabeza no tienen como un buen sentido. Me han preguntado muchas cosas que tienen dudas y curiosidad de mí, que las iré contestando con mucho gusto, pero como que he querido yo en mi mente ordenar las cosas que creo que podrían ser que sumen, ¿no? O sea, al final esto es lo que la conversación que abrió el primer video y seguramente todos los que vengan tendrán que ser en contexto al primer video, como acomodando la idea general que en realidad pues sería mi aportación. En fin, que del último video a yo me quedé pensando en qué otra cosa podría yo hablar. Y justamente ese día que hice el video arriba en la montaña, que ya iba yo de bajada, que me toma como 1 hora llegar a donde dejo mi coche, venía yo pensando y haciendo la reflexión de lo que yo acababa de hablar, de esta lección de vida de mis hijos, ¿no? En especial de mi hijo José María, que es mi hijo menor, que ahorita tiene 24, va a cumplir 25. Y venía yo con esta reflexión de las grandes lecciones de vida que me han dado mis hijos. Entonces venía yo pensando que quiero hacer una serie que se llama así, Lecciones de mis hijos. Y la voy a hacer, no es que vayan a hacer todas así nada más lecciones de mis hijos, sino que así se va a llamar. Cuando vean Lecciones de mis hijos, es que así es algo que mis hijos me enseñaron y de lo que me gustaría platicar y que espero que a alguien le sirva. Y entonces ese día venía yo con esto en la cabeza y recordando, porque un par de semanas antes de ese video había sido el cumpleaños de mi hijo mayor, que cumplió 27 años el 26 de agosto. Y tuvimos una conversación muy rica y siempre yo tengo esta costumbre de que el Día de las Madres o el día de su cumpleaños yo les recuerdo el embarazo, los 32 kilos que subí y todo lo que significa ser mamá de ellos, ¿no? Entonces me tienen que escuchar de nuevo y yo se los digo aquí como la madre abnegada, en fin, ¿no? Que lo hacemos un poco con las ganas de reírnos, ¿no? Y de recordar cosas. Pero en esto de buscar lecciones importantes de mis hijos, yo me acordé de una que justamente ese día que mi hijo cumplía años, me sorprendió gratamente recordándome un evento que en su momento fue muy desagradable, pero que fue un gran aprendizaje para él y que me hizo recordar una etapa de nuestra vida que, como saben todos del primer video y otras cosas que he contado, pues era un caos, ¿no? Mi vida en aquella época. Entonces, pues bueno, yo les preguntaría, ¿qué tal? ¿Cómo verían que un día uno de sus hijos les reclamara su estilo de educación? Pues porque a mí lo pregunto porque a mí así mi hijo mayor de plano un día que estábamos platicando de muchas otras cosas, entró en este conflicto de que ya estaba un poco harto de cómo yo lo estaba educando y él en aquel momento de haber tenido 15, 16 años. Y mi hijo mayor es muy reflexivo y le encanta esta cuestión de entenderse a sí mismo y no dice cosas ni reclama cosas nada más por decirlas, ¿no? Pero un día pues creo que lo tenía yo hasta acá y entonces me dijo, mira, es que mamá,
ya estoy bastante cansado de tu estilo de educación. Y me dices que no te alcanzas a dar cuenta de que me estás educando a través del miedo, de tu miedo y de tu complejo. Y me hizo ver que en general educamos a través del miedo y del complejo. Yo de plano sí le tuve que pedir que me explicara, que fuera más despacio, que me tuviera más paciencia y que me explicara qué quería decir con eso, porque claro que yo sentía espantoso, porque dije, bueno, ya más inadecuada, ya la culpabilidad ya la traía yo hasta acá y todas las cosas que pasaban en nuestra vida y encima de todo ahora resulta que estaba yo educando a través del miedo y del complejo. Y él me dijo que en general todo el mundo hace eso, que somos una generación que hemos educado así. Y su explicación fue esta. Y entonces resulta que sí, que él entiende que hay un miedo que es parte de ser papá. Dice, pues sí me puedo imaginar que te dan a tu bebé por primera vez en los brazos y el shock de saber que la vida de esa personita depende de ti por mucho tiempo, para toda la vida. Y dice, y eso claro, o sea, nada más el simple hecho de pensarlo, pues da miedo, pero eso es parte de ser papá, ¿no? El miedo es parte de la supervivencia. Todas las especies, si tienen miedo, se ponen alerta para sobrevivir. Hasta ahí vamos muy bien y yo no me sentía yo tan mal, ¿no? Pero luego me dijo, pero también está el miedo con el que educan, en donde solamente son capaces de ver el peor de los escenarios. Y piensan que porque ustedes tienen miedo, el hijo tiene que heredar el miedo, ¿no? Va desde no te subas al árbol, no brinques en la cama, no te comas eso, no te pelees, pórtate bien, ¿no? Vamos a ir al parque, no corras muy rápido. Todos esos miedos que lo que nos da miedo es no poder con las consecuencias, ¿no? Pero también me decía, pero también es el miedo a quién voy a ser, si voy a tener trabajo, si voy a poder con la escuela, si estoy escogiendo bien, a la novia, a la carrera. Les da miedo todo, mamá. Y desde la explicación y desde el punto de vista en ese momento de mi hijo, que tenía la edad que tenía, que era un adolescente, decía, pero todo eso está sostenido por el complejo con el que están educando. Y me dijo, y lo veo claramente en mi abuelo, y lo veo claramente en mi tía, y lo veo claramente en la mamá de fulano y el papá de perengano. El complejo y el miedo de quedar mal con el de al lado, llámese vecino, la tía que nunca aparece, pero aparecen en Navidad para criticar como el método de educación de todo mundo, o criticar al sobrino que tiene el pelo largo, el que se puso un arete, el que se puso un tatuaje, el que escogió una carrera que no es convencional. Y vivimos muy al pendiente de nuestra imagen frente a los demás. Esto me lo dijo mi hijo a los 15, 16 años. Entonces, cuando me lo dijo, voy a reconocerlo, no me gustó nada. Y no me gustó nada porque estaba diciendo la verdad. Bien dicen que la verdad, como dicen, no peca pero incomoda, ¿no? Y cuando me lo estaba diciendo, yo estaba tratando, que siempre hago para entender a mis hijos, de verme a mí misma a esa edad. Cómo yo veía mi vida a la edad de mi hijo. Cómo veía yo a mi papá como padre educándome a mí. Y tiene toda la razón. A mí mi papá me educaba por miedos, esta cuestión. O sea, mi papá no se metía en muchos asuntos que tenían que ver con mi crecimiento. Por esta parte, primero por cuidar su imagen y la otra porque nada más no le quería mover a que las cosas se empeoraran. Y la única diferencia entre mi hijo y yo es que él se atrevió a decírmelo a mi cara, que al final yo soy la interesada en saberlo, y yo nunca dije nada. Yo siempre me quedé callada frente a mi padre, y aunque adentro de mí pensaba, esto estaría inadecuado, y nunca tuve el valor de decirle, papá, detente, así no es, déjame ser. Y entonces ahí va la otra parte de mi hijo. Me decía, es que entre más te afanas en tratar de controlar todas las cosas que no quieres que vaya bien en mi vida, que también tiene que ver que tú estás salvando tu imagen para que te veas bien como mamá, me estás robando la oportunidad de descubrir en realidad quién soy. Y el descubrimiento, mamá, es que si no me dejas equivocarme, no me dejas caerme, no me dejas meter una pata, no voy a saber nunca si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y me dijo, pero además, si me equivoco
porque tú me dijiste, estoy peor que tú. Si me voy a equivocar porque yo solito tomé la decisión y me equivoqué y las consecuencias son mías, puedo hacer algo al respecto. Pero si es porque fue un error, porque tú me dijiste cómo hacerlo, no, ni siquiera tengo cómo defenderme. Entonces, bueno, ¿no? Entonces le dije, bueno, pero ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? Soy tu mamá. Y se volteó tan fresco y me dijo, pues no espero nada de ti, mamá. Entonces ahí sí me agarró un ataque de nervios y yo, me viva. O sea, ¿cómo que no esperas nada de mí? Soy tu mamá, quiero hacer lo mejor que pueda. Dime, dame pistas de cómo mejorar esta situación. En fin, ¿qué me dijo? Es que yo no espero nada de ti, mamá, porque la expectativa es cruel. Y la expectativa hacia otra persona es muy injusta. Si yo estoy esperando algo para mí, pero lo tienes que hacer tu mamá, está mal. Y eso es lo que estás haciendo tú con tu miedo y con tu complejo. Estás esperando algo de mí porque tú lo quieres para ti. Y no está bien. Y te anuncio que a partir de ese momento yo tomo mis decisiones. Estaba súper chavo. Me costó mucho trabajo hacer el razonamiento en mi cabeza y aceptarlo porque él ya lo tenía muy claro. La que no lo tenía claro era yo. Y claro, que el conflicto entraba también porque yo no me atreví a hacerlo a tiempo. Si todo el video del inicio es eso. O sea, todo mi conflicto de sentir que mi entorno me pedía cosas es porque yo nunca fui capaz de clamarlas para mí misma. Yo lo descubrí a los 50. Mi hijo lo descubrió a los 15, 16 años. En fin, que a mí me tomó semanas y tuve que volver a hablar con él y decir, explícamelo más despacio, ¿no? Como dicen, parájamelo más despacio. Para entender, para yo tener como mejor claridad de qué seguía, cuál iba a ser mi plan de ataque al futuro, ¿no? Y fue la época en la que yo empecé a hacer cambios reales, ¿no? Desde mi persona, preocuparme por mí, pero los que yo tenía que hacer con mis hijos para estar en paz, para dejar de estar en conflicto, porque todo era un conflicto. Gracias a Dios, mis hijos son muy inteligentes. Su inteligencia emocional es infinitamente más avanzada que la mía, que han tenido este tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que todos los chicos que viven cosas duras, a mis hijos les tocó cosas duras por lo de mi divorcio y por todo lo que había pasado, y maduraron antes de tiempo. Yo creo que muchos de los chicos que viven una situación así en casa ven las cosas de distinta manera. En fin, que bueno, pasó el tiempo y ahora que fue su cumpleaños, que estábamos recordando de lo que la mamá, y que subí tanto de peso, y que el parto, y que me dolió, y que si no sé qué, todo esto, ¿no? Haciéndolo nada más para hacerlo enojar, rechinar los dientes. Me trajo este recuerdo de esto que sucedió hace años, justamente alrededor de esa edad que tenía, en una situación que tuvimos que vivir un día me llamaron de la escuela y me dijeron que tenía que ir a hablar a la escuela, que era común para mí, porque había habido una situación con mi hijo Roberto, con un profesor, tuvieron una diferencia y se hicieron de palabras y Roberto contestó con un insulto al profesor, y pues la escuela no estaba dispuesta a aceptar una cosa así. Tengo un dron aquí enfrente de mí. No sé si me está tomando a mí o qué, pero si suena como mosca, es un dron. En fin, que me mandaron llamar de la escuela porque por supuesto la escuela no iba a permitir la falta y la ofensa de mi hijo, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero tenía que ir a dar la cara. Yo soy la mamá y tenía que ir a dar la cara. En fin, que fui a la escuela. Sí le dije a Roberto, le pregunté, dime exactamente qué fue lo que pasó, aunque haya sido algo terrible, porque yo quiero saber a qué voy y por lo menos saber qué decisiones voy a tomar. Me contó su versión, me contó que se hicieron de palabras, que él se molestó, le contestó al profesor con una grosería y pues bueno, eso fue lo que me dijo. Yo fui a la escuela, me mandó llamar a la directora general, pues me regañaron, estaba yo sentadita ahí enfrente del escritorio, pues nada más oyendo todo lo que decían, y claro que pues a la imagen de los demás yo era una mamá fracasada, era una mamá sin límites, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ya qué más, ¿no? Estaba trabajando yo entre 12 y 15 horas al día y encima esto, ¿no? En fin, que ya me regañaron y fui a hablar con el profesor con el que hubo la situación.
un profesor muy joven, ha de haber tenido en aquella época pues 30 años, no más de eso, y me senté a platicar con él, me contó exactamente lo que mi hijo me dijo, exactamente la misma versión vista desde su punto de vista, por supuesto. En fin, que pues yo muy apenada, le pedí, profesor, yo lo que me gustaría que Roberto se uniera a esta plática porque quisiera escucharlo a él. Mandaron a llamar a Roberto de su salón, se sentó, claro, yo ya estaba desencajada y mis hijos me conocen muy bien y saben que cuando yo ya traigo las cejas así, las cosas no están bien, yo ya estoy desencajada y yo ya estoy molesta. Entonces llegó Roberto. Yo tenía un interés muy, muy especial en preguntarle a Roberto que volviera a contar su versión y quería ver su reacción frente al profesor. Volvió a contar lo mismo que me había contado una noche anterior, pero esta vez, como ya estaba contra la pared y ya sabía que las consecuencias eran graves y que yo ya estaba ahí y que no estaba contenta, lo contó ya como con un poco de soberbia y como diciendo, pues ya qué, ¿no? Pues como valiéndole un poco la situación. Y entonces sí, ahí sí ya de plano yo ya solita la ceja me brincaba. Y entonces pues le dije, mira Roberto, aquí el profesor está haciendo todo lo posible para evitar la suspensión. Pero yo creo que aunque te suspendan, lo hecho está. Y es grave. Lo que hiciste es grave. Le faltaste el respeto a la imagen de autoridad. Y no importa que tú no estés de acuerdo, pero lo que hiciste fue inadecuado. Y eso es una falta de respeto. Y yo no acepto eso. Mis hijos siempre han sabido que yo los puedo apoyar, pero jamás los voy a solapar en una tontería. Y esta fue una de esas grandes. En fin, que yo le dije, la suspensión no va a arreglar nada de la situación, ni te va a desdecir de lo que tú dijiste. Así es que yo lo que creo es que vas a pedirle una disculpa al profesor y de aquí nos vamos a ir juntos a tu salón. Y en donde tuviste la osadía de faltarle el respeto al profesor, ahí es donde vas a ir a pedir una disculpa frente a tus compañeros. Claro que no le gustó, claro que me echó ojos de metralla, pero no tenía alternativa. Hasta el profesor quiso interceder por él y me dijo, señora, de verdad no es necesario. Si ya lo hace aquí, si me pide la disculpa aquí, yo ya no tengo ningún problema. Le dije, no, claro que lo va a hacer. Esta es la primera y la última vez que lo hace en su vida. Aquí se apaga el incendio. No tiene otra. Va a tener que ir a pedir una disculpa. Y yo fui enfática. Y yo no me iba a ir de la escuela hasta que Roberto pidiera la disculpa. Le pidió la disculpa y frente a mí fuimos a su salón. Volvió a disculparse con el profesor. Y me sorprendió, la verdad es que no lo vi venir. Se volteó frente al grupo y al grupo le pidió una disculpa. Y les dijo que se daba cuenta que había cometido una falta grande, que había sido muy inadecuado y que aunque se lo había dicho el profesor, todos merecían que él se disculpara. La verdad me sorprendió y me sorprendió la madurez con la que lo hizo, lo hizo serio, su tono de voz me lo decía todo. Las consecuencias fueron, se evitó la suspensión, se tuvo que quedar algunos días a hacer trabajos extra en las tardes en la escuela con el profesor y al final las consecuencias de esto fueron que se hicieron amigos, el profesor y él tenían gustos en música, en algunos intereses en común. El profesor le contó que su sueño más grande era ser bombero y Roberto se lo encontró años después caminando, él iba con su novia por la calle y pasaron enfrente de una estación de bomberos y se encontraron al profesor que ahora es bombero y Roberto lo recordó con mucho cariño. Pero toda esta anécdota viene porque eso que me había dicho también en aquella época de que yo estaba educando a través del miedo y la culpabilidad, esta vez que estábamos platicando me dijo, mira mamá, ese es un claro ejemplo de lo que no hiciste a través ni del miedo, ni del complejo, ni de la culpabilidad. Fuiste tan asertiva en lo que hiciste que ese día me diste el mejor legado para mi escala de valores. El día de hoy yo me rijo por eso que sucedió ese día, por haberme enfrentado las consecuencias
de mis palabras, de mis actos. Nadie me dijo que lo hiciera y lo hice. Pero a ti no te importó ni lo que pensaba el profesor, ni lo que pensó la escuela, ni te dio miedo las consecuencias, aun cuando lo fueran a suspender de la escuela, ni lo hice con culpabilidad. Lo hice porque era lo correcto. Y es esa parte donde también me recuerda esta parte de autodescubrimiento de quiénes somos realmente, de la esencia de lo que somos. No somos el carácter que desarrollamos por nuestros padres, por la herencia, por lo que vemos en nuestra casa, por lo que nos tocó enfrentar. Lo que somos y lo que mi hijo quería descubrir cuando me decía déjame de educar así, es tu propio temperamento con el que naces, no importando en la familia donde naces, no importando quiénes son tus padres, no importando la escuela a la que fuiste ni tu situación en la vida. Tu temperamento es tuyo, es lo que te define. La gente que el día de mañana se vaya a acordar de algo de mí, se va a acordar de mi temperamento, se va a acordar de Roberto, de su temperamento, y esa era su búsqueda y esa era su lucha. Y ese día que yo actué así, porque sabía yo en mi entraña que era lo correcto para mi hijo, donde no me importó todas estas cosas que Roberto ya me había dicho, el miedo, el complejo y la culpabilidad, actué despojada de todo eso. Para mi hijo tuvo un impacto que al día de hoy lo rige en su vida. Me lo dijo el día de su cumpleaños. Es un gran legado el que me diste, con solamente ese ejemplo. La verdad, el regalo al final, el día del cumpleaños de Roberto, fue para mí. Me dio esta sensación de que, bueno, después de todo no hice todo tan mal. Y hubo muchas cosas, sí, platicamos de distintos ejemplos, pero este fue el que más me quedó, porque sí fue un momento pues complicado, ¿no? Donde pues había muchos testigos alrededor. Y al final a mi hijo, lo que en ese momento pues fue complicado, para él, para el profesor y claramente para mí, a la distancia es algo que lo sostiene en sus valores, que lo ha hecho entender en otras circunstancias de su vida, que lo correcto siempre va a ser lo correcto, que uno tiene que saberlo, pero eso solamente se sabe cuando uno se conoce a sí mismo. Y los padres, cuando estamos tratando de controlar todo a través del miedo y todo a través de nuestro complejo, porque si le echamos un poquito de coco, ¿no? Todos nos hemos visto en una situación donde queremos guardar apariencias, ¿no? Y él me puso un ejemplo de que, me acuerdo que en aquella época me decía, mamá, es que tú no te das cuenta que si vamos a casa de mi abuelo y tú me dices, a ver, mi vida, platícale a tu abuelito cómo te va en la escuela. Mi hijo empezaba a platicar algo y yo eventualmente lo interrumpía y yo concluía la historia, porque yo acababa diciendo ciertas cosas que yo sabía que a mi papá le gustaría escuchar y donde yo quedaba bien como mamá. Y todos hemos pasado por algo así, yo creo. Bueno, por lo menos yo sí lo confieso, yo sí fui un poco ahí, ya les he confesado, fui súper controladora de todo. Y esa era una de las cosas que yo quería controlar. El cómo mi imagen quedaba a salvo y yo pues acomodaba un poco la historia. Por mi complejo y por mi miedo. Entonces, pues esa es una de las grandes lecciones que me han dado mis hijos. Mi otro hijo, que estaba en la conversación el día del cumpleaños de Roberto, me dijo, pues yo nada más fui testigo, porque me acuerdo del conflicto en la casa, pero yo también lo he pensado. Y entonces, claro, mi otro hijo, a través de lo que le pasaba al hermano mayor, pues él también ya tenía como la advertencia de cuáles iban a ser sus consecuencias. Y entonces, pues esta lección de mi hijo, a mí lo que me deja es que sí, yo voy a ser recurrente en ciertas cosas porque han sido mis más grandes lecciones. Hablar en primera persona. Mi hijo lo hizo, esto no me gusta, no me parece. Yo no voy a seguir obedeciendo cosas que no me parecen y que no me sirven. Yo también, hablando en primera persona, ¿qué puedo hacer? Dame más guía. Y el famoso desapego, este es un tipo de desapego, el desapegarnos de lo que creemos que tenemos que hacer con nuestros hijos porque son nuestros hijos y les robamos la posibilidad de equivocarse. Y hay que pensar siempre, la vida es prueba-error. Yo lo sigo viviendo ahorita, a los 55 años, hay muchas cosas que sigo viviendo a través de la prueba-error. Personalmente, pienso que es la parte más divertida de la existencia, la prueba-error. Y es donde uno crece más, es donde uno aprende más de la vida. Y
ahora que yo veo a mis hijos y cuando me cuentan sus metidas de pata, cuando algo les está sucediendo, como yo ya entiendo mi prueba-error y no hay crítica, ellos también se sienten tranquilos de platicarme y no sentirse mal por la prueba-error. Entonces, pues bueno, esta es una lección que me dio mi hijo mayor y que me lo regaló el recuerdo de la situación con el profesor, acordándose que fue un momento en el que, como no actué a través de estas cosas tan garrafales, ¿no?, del complejo, el miedo y la culpabilidad del que ya hablamos, funcionó de maravilla, y que a sus 27 años, prácticamente 10 años después de la experiencia del profesor, para él sigue siendo importante. El recuerdo sigue siendo importante. Me lo dijo. Digo, yo me vengo a enterar hasta ahorita. Digo, sí me hubiera encantado que me lo dijera antes. Pero el hecho de que se acuerde con tanta... con tanta nitidez de lo que sucedió, pero con gusto de hacérmelo saber. Yo, bueno, ya saben, lagrimita y toda la cosa, de festejo de cumpleaños de mi hijo en nuestro Zoom que hicimos, la fiesta Zoom que hicimos para festejar su hermosa vida y su existencia, que para mí me ilumina. Ya luego les hablaré y les compartiré cosas de este hijo, de mis dos hijos, porque para mí, bueno, claro, son mis hijos y son extraordinarios en muchas maneras. Mi hijo Roberto es un gran artista plástico, es un ilustrador, estudió escritura creativa y literatura, tiene de esos cerebros, no solamente la magia que tiene de su cerebro, los ojos y sus manos, que todo está conectado de una manera impresionante. Es autodidacta, está escribiendo un cómic y lo está ilustrando, y va a ser un cómic con un concepto digital muy, muy distinto, y eventualmente, pues bueno, lo va a publicar y está trabajando ahorita duro en eso. Pero les voy a compartir, les voy a hacer un video de su arte, porque es extraordinario todo lo que hace. A mí me ha hecho unas pinturas de mí, de mi cumpleaños, y es un chico con una mente de esas como pocas, y no lo digo yo porque sea mi hijo, sino que de verdad es un chico extraordinario. Y también de mi otro hijo, que está estudiando leyes y que es defensor de las causas injustas, y es un chico muy echado pa'lante, y que han sido mis grandes maestros. Así es que en el futuro esperen más ejemplos de las lecciones de mis hijos, y yo estoy segura que todos allá afuera tenemos una lección importante que nuestros hijos nos han dado. Y a mí me parece importantísimo el reconocimiento a ellos, que ellos lo sepan. Porque así como hay que tener las conversaciones duras de las que nos tenemos que enfrentar para mejorar como padres, también hay que reconocerles cuando han hecho algo bien, cuando nos han enfrentado con situaciones que lo que nos han dado es la oportunidad de cambiar, de mejorar y de resanar cosas. Porque yo lo veo así. Yo a mi papá nunca le dije nada, y tal vez con eso le robé la oportunidad de cambiar algo y ser más cercano al papá que yo esperaba, y que no lo fue como yo quería. Pero en fin, así es la historia de el miedo y el complejo. Gran lección que me dio mi hijo Roberto, y que me lo reconoció apenas hace un mes y medio para festejar su cumpleaños. Pues bueno, me tardé, pero bueno, ya vamos en 30 y tantos minutos. No veo porque no traigo mis lentes, pero sí alcanzo a ver un 3, creo que son 33 minutos. Ya se está yendo la luz, ya me voy a ir. Está haciendo frío, traigo mis manos bien frías, pero les voy a dar la última vista, ya con el sol totalmente detrás del horizonte. Tenemos a Venus. Aquí de frente a mí está Venus, y de este lado está la luna. Entonces los voy a dejar con eso. Nos vemos la próxima y seguimos en contacto. Dejen sus comentarios. Muchas gracias por todos los que me han dejado. Siempre me levanto con comentarios nuevos y ahí los voy contestando poco a poco. Muchas gracias. Siempre son bendiciones y buenos deseos. Van de regreso para todos ustedes. Bendiciones y buenos deseos para todos. Y aprendamos de los hijos. Nos vemos la próxima. Bye.
está Venus. Y la luna. Saludos, cuídense. Bye.